Bueno, pues otra semana más por aquí. Esta semanita con un tutorial que me habéis pedido en el grupo, que el otro día pedí opinión sobre qué podíamos sacar. Y la verdad que, bueno, en principio, en esta semana lo que vamos a ver es la configuración básica del microtip para ponerlo con nuestro proveedor de internet, ¿vale? Aquí siempre hemos dicho que los routers de operadora suelen ser una castaña, y digo suelen ser porque hay alguna compañía que pone algunos más potables que otros, pero la verdad que, evidentemente, pegar un salto a un router neutro que puedes configurar tú a tu gusto, pues es importante, ¿vale? Primeros pasos a seguir, pues simplemente me vengo por aquí y bajarnos el programa de gestión del Microtik, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente nos vamos a una ventana del navegador, ¿vale? Pondremos esta dirección para bajarlo de el programa para Windows, ¿vale? Y en mi caso lo voy a hacer con Mac, ¿vale? Si lo queremos hacer con Mac, no hay una versión directamente nativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que utilizar una versión que la tenemos aquí, ¿vale? De un repositorio de GitHub de alguien que, bueno, pues que ha conseguido meterlo mediante Wine, emulando y un tipo de cosas, ¿vale? En principio os va a cantar, cuando lo descomprimáis y lo instaléis en Mac, os va a cantar como que no pasa el proceso de seguridad, con lo cual tendréis que iros a lo que es el panel de control, ajustes de sistema, perdonad, seguridad y privacidad, y decirle que lo abre igualmente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya lo podréis ejecutar. Una vez que ya lo tengamos, pues simplemente nos vamos a Winbox Mac, ¿vale? Que lo tenemos aquí en las aplicaciones. Hacemos doble clic y como veis, ¿vale? Por defecto a mí me sale con mi configuración, ¿vale? Yo lo tengo configurado en mi red con mis ajustes de mi operador, ¿vale? O sea, es decir, con todo ahora mismo, con todo lo que es la red LAN de mi casa. Entonces, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resetear este router con todo lo que ello conlleva, ¿vale? Ya tengo hecho copia de seguridad. Entonces, pues bueno, en principio vamos a hacer como si lo recibiéramos de fábrica. Entonces, lo que tenemos que hacer en un principio es conectar. Deciros que, bueno, si lo recibís aquí, me voy a volver a salir, ¿vale? ¿Por qué he salido del todo? Winbox Mac. Vale. Mira, cuando conectamos por primera vez, la dirección que viene aquí, ¿vale? Sería 192.168.88.1, ¿vale? Que es la dirección por defecto que traen los microtips para la configuración. Y el login es admin y solamente admin, no lleva clave, ¿vale? Eso es un peligro, entre comillas, y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Yo en mi caso, ya os digo, como ya lo tengo configurado, lo que voy a hacer directamente es, me vuelvo a meter, ¿vale? Me voy aquí, me vengo a System y dentro de System me vengo a Reset Configuration, ¿vale? Le digo que no me cargue la configuración por defecto y que no me haga un backup ahora mismo, pues ya lo tengo hecho. Entonces le doy a Reset Configuration y me dice que esto va a hacer el reseteo de la configuración y va a reiniciar el router. Con lo cual, en principio, le damos y esperamos. Como veis, me ha echado y ahora pasará un buen rato, ¿vale? Hasta que vuelva a salir aquí, disponible, ¿vale? Intentará conectar, lo busca en esta dirección, que no lo va a encontrar, ¿vale? Porque no lo va a encontrar. Entonces, aquí lo que hacemos es que, bueno, esperaremos a que lo detecte simplemente, o sea que es que no es más. Bueno, una vez que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ya reseteado, veis que ahora nos da con la IP 0000, entonces va a hacerlo va a conectar por la MAC del dispositivo, ¿vale? Si le damos a Connect, lo primero que vemos que aquí hay, vamos a abrir esta ventana, nos pide directamente que pongamos una contraseña, ¿vale? Esto es por motivo de seguridad. Antes no era así. Antes directamente entrabas en admin y configurabas, ¿vale? Con los problemas de seguridad que ello conlleva, que ahora veremos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, como clave antigua no le ponemos ninguna porque no tenía. Y como clave nueva, pues le vamos a poner una. Poner una que sea segura. Siempre os digo lo mismo, ¿vale? Yo en mi caso voy a poner esta. Le voy a decir que lo cambie ahora. Y en principio ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Perdona porque me voy yendo a donde tengo el guión, ¿vale? Vale, mira. Lo siguiente que podemos hacer, pues cambiar el usuario admin por defecto. Entonces,
¿Cómo lo podemos cambiar? Pues nos venimos aquí, Assistant Users, ¿vale? Aquí hay un usuario admin, que con lo cual podemos decirle que lo podemos, digamos, deshabilitar, y una vez que lo deshabilitemos y lo borremos, le damos a más y aquí pues le podemos poner, por ejemplo, un nombre de usuario. Dentro del grupo pues le podemos poner full, que es lo que tenga todos los derechos sobre el router, ¿vale? Y aquí le podemos poner su contraseña, ¿vale? Que puede ser distinta de la de admin o no. Yo en este caso no voy a borrar mi usuario admin, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que veáis una cosa después. Entonces aquí le daríamos aquí ya me podría registrar o bien con admin y la contraseña que elegí en el cuadro de anterior, o bien con mi usuario y mi contraseña que he elegido durante ese momento de configuración, ¿vale? De todas maneras, yo este usuario lo voy a borrar, me voy a quedar con el admin. Vale. Otra de las cosas, acotar los modos de acceso a este equipo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Lo vamos a ver, os lo quiero demostrar directamente en lo que sería la configuración, ¿vale? Por una sencilla razón. Mira, si yo me vengo a IP y me vengo a Service, ¿vale? Aquí tengo todos los medios de acceso a este MikroTik, ¿vale? Entonces lo tengo por la API, lo tengo por la API con SSL, tengo por FTP, por SSH, por Telnet, por Winbox, ¿vale? Que es esto, Winbox es esto, ¿vale? Perdona. Y lo tengo a través de la web. Cosa que, bueno, la configuración a través de web se puede hacer, pero permite mucho menos ajustes que lo que permite Winbox, ¿vale? Entonces, yo aquí os lo digo muy claro, deshabilitar todas las que no vayáis a utilizar. Es decir, pulsamos sobre una, por ejemplo, SSH. ¿Yo voy a entrar a este equipo por SSH? No, lo deshabilitamos. ¿Yo voy a entrar por Telnet? No, lo deshabilitamos. ¿Voy a entrar por web? No, lo deshabilito. Y por una sencilla razón que lo vamos a ver de manera pública, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, en versiones anteriores, cuando no se le ponía clave al router y se accedía con el usuario admin, en cuanto le dábamos acceso a internet al equipo, empezamos a recibir peticiones por defecto de ataques, ¿vale? Probando el usuario admin, y como no llevaban contraseña, no ponían contraseña, con lo cual podíamos tener un acceso directo. Yo lo voy a dejar así, y aunque ya le he puesto contraseña, vamos a probar que cuando le demos a internet, entraremos por terminal y miraremos un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque seguro que empiezo a recibir ataques, ¿vale? Entonces, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Todo esto ya quedaría así y nada, bueno, en principio no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Voy a sacar una captura de pantalla para después para el post. Y nada, esto lo dejamos configurado así, ya os digo, deshabilitar todos los medios de acceso que no vayáis a utilizar. Vale. Otro paso más que tenemos que hacer, configurar las bocas del MikroTik, ¿vale? Por defecto el mío, ¿vale? Que es un HAP AC2, un MikroTik pequeñito, tiene 5 bocas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas 5 bocas? Pues tenemos que configurar una como WAN, que es decir, la que le va a entrar internet, ¿vale? Y las otras 4 las configuraremos para nuestra LAN, ¿vale? Como un bridge, como un puente, para que nos vaya asignando direcciones IP mediante DHCP a todo lo que conectemos en sus bocas, para que haga de función de switch, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, en principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos venimos, perdonadme que lo veo por aquí, vale, nos tendremos que venir a las interfaces, ¿vale? Y aquí tenemos el listado. Como veis, tenemos Ether 1, Ether 2, Ethernet 3, Ethernet 4 y Ethernet 5. Lo lógico, aunque le podemos poner como WAN cualquiera de las bocas, lo lógico por comodidad, ¿vale? Sería ponerlo o en la primera o en la última, ¿vale? Porque si lo ponemos en la 3, nos tenemos que acordar que la 3 es la de WAN y tal. Normalmente se ponen los extremos para que sea más fácil. Y se suele coger la Ethernet 1 porque la Ethernet 5 también tiene la salida de PoE, ¿vale? Aquí veis que hay cositas conectadas, ¿vale? Por eso está dando tráfico. Yo no, o sea, decir, una cosa es que no esté configurado, pero otra cosa es que haya desconectado todo lo que tengo, que no es así, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué tendremos que hacer lo primero? Pues configurar la Ethernet 1 como WAN, ¿vale? Entonces, aquí, Ethernet 1, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a dar un comentario y en el comentario le vamos a poner que esta es WAN. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues poner las otras como LAN, ¿vale? Es decir, a partir de la Ethernet 2 la ponemos como LAN en el comentario.
¿vale? Y así la tenemos identificada. A partir de la 2 sería el LAN, ¿vale? La Wi-Fi, aquí, mira, perdonadme, este router tiene Wi-Fi, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Wi-Fi de Microtik precisamente no es de los mejores, ¿vale? Es poco potente y la verdad que en este caso yo tengo puesto una AP, ¿vale? Que me hace de conector Wi-Fi para toda la casa, ¿vale? Entonces, ¿podéis habilitarlo? Sí, pero ya os digo, no suele ser un Wi-Fi muy potente y si tenéis casa como yo, por ejemplo, hay una casa ahora mismo en 2 plantas, abajo no llega, ¿vale? Entonces, pues nada, para eso, nada. Una vez que ya tenemos hecho o definido cuál va a ser la boca de la WAN y cuál va a ser las bocas de la LAN, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear el bridge. Para el bridge, pues nos venimos aquí, ¿vale? Y le decimos que añadimos con el simbolito más. Y le damos un nombre. En principio, vamos a dar el nombre de bridge, muy original, ¿vale? Ahora, una vez que ya lo tengamos, nos venimos a la parte de ports y le vamos añadiendo las bocas que sean del bridge. Es decir, ¿qué dijimos? La 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Vale? Entonces, vale, una vez que ya tenemos creado este bridge, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra red local. Aquí, como veis, bueno, en principio yo tengo algunos que están deshabilitados, ¿vale? Porque lo tengo así por defecto, no os preocupéis, ¿vale? Lo he cogido de mi anterior configuración. Vale. Cerramos aquí estas dos pestañas que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a crear nuestra red local y se la vamos a asignar. Entonces nos venimos al apartado de IP, al apartado de addresses y aquí tendremos que añadir una. Entonces, ¿qué le vamos a dar? El rango de red de nuestra red local, ¿vale? Entonces, ¿esta red local cuál es? Pues en mi caso, ¿vale? Como yo no tengo configurada, es esta. Vale, me está cogiendo los puntos, las comas. Vale, y en la interfaz le digo que coja la interfaz del bridge, ¿vale? Y pulso en OK. Una vez que ya la tengo, no pasa nada, ¿vale? Ya está hecha, ¿vale? Con lo cual este paso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a ir haciendo un poco más? ¿Vale? Pues vamos a ir, digamos, asignándole, vamos a empezar a darle internet, ¿vale? Esto ya se pone un poquito más interesante. Vale, mirad, para darle internet, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página web. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, claro, es que ahora no tengo internet. Perdóname, nos iremos a esta página web. Por una sencilla razón, porque aquí nos va a ir dando los valores que tenemos de configuración de los distintos VLANs de cada operador, ¿vale? Evidentemente no tiene conexión a internet, con lo cual esto no lo podemos ver, ¿vale? Lo veremos después. Yo de todas maneras, yo ya tengo los datos de la mía, ¿vale? De mi operador. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a interfaces, irnos a interface list y a interface list y le daremos en dentro de este cuadro nos vendremos a VLAN. Aquí le vamos a añadir una, ¿vale? Y aquí le vamos a dar un nombre a la VLAN. Yo en este caso le voy a dar Orange, ¿vale? Aquí tenemos que poner, este es un parámetro que sacamos de la configuración de la otra página que os he puesto anteriormente, que ahora visitaremos una vez que ya tengamos internet, ¿vale? Y en principio lo que tenemos que hacer aquí es poner el VLAN ID de nuestro operador. Yo lo digo, creo que si no recuerdo mal, el mío era el 832. Vale. Y en la interfaz, pues tenemos que poner la interfaz de la WAN. ¿Vale? Pulsaremos en OK. Y si yo no me equivoco, al hacer doble clic, si yo me vengo a tráfico, empezamos a tener tráfico. ¿Vale? Voy a probar a ver si ya podemos acceder a la página web. Creo que todavía no, porque hay que hacer un DHCP client, ¿vale? Efectivamente, todavía no tenemos internet. Vale. Esto, por ejemplo, es para Orange, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo tengo Movistar u O2, ¿vale? Que son configuraciones algo distintas.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en la VLAN, ¿vale? Lo programaremos con el VLAN ID número 6, ¿vale? Que es el identificador de Movistar. Y después, una vez que ya estamos aquí, esta ventana, ya eso lo tenemos configurado, le ponemos el VLAN 6, le daremos la WAN, es decir, aquí volveremos a añadir una, aquí le daremos, por ejemplo, Movistar. Aquí pondremos el 6, que me parece que era el de Movistar, y aquí pues elegiremos la Ethernet 1. Yo no lo voy a elegir porque daría error con esta, ¿vale? Entonces, una vez que la tengamos así, le daríamos OK y la guardaríamos, ¿vale? Y ahora nos falta introducir en Movistar o en O2 los valores de PPOE, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vendremos a... Perdóname que lo voy a poner aquí en el guión, ¿vale? Vale. Nos tendremos que venir a PPP, ¿vale? Aquí tendremos que añadir en el interface PPPoE client, perdón, y aquí le daremos un nombre. En principio la podemos dejar como está. La interfaz, pues la que tenemos, ¿vale? Ethernet 1, que es la WAN. Y ahora en dial out, aquí lo que tenemos que poner son el user y el password. ¿Cuáles son? Pues si no me equivoco son para todos el mismo, ¿vale? Yo creo que recordar, lo estoy copiando de aquí, aunque lo dejaré en el artículo. El user es adsl.ppp@telefónica.net.pa y el password es adsl.ppp, ¿vale? Y ya os digo, creo que es para todos igual, si no me equivoco. ¿Vale? Lo pondremos por aquí y daremos a OK. Y en principio con eso ya tendremos configurada lo que sería la conexión de un cliente de Movistar o de O2 o de otro operador que soporte el mismo, digamos, mismo medio de conexión, ¿vale? El PPPoE, ¿vale? Yo ya os digo, en Orange a mí, por ejemplo, no me hace falta. Entonces, pues bueno, vale. Y por último, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Crear el DHCP client. Entonces, yo me vendría por aquí, me vendría IP y me vendría DHCP client, ¿vale? Le daríamos añadir y aquí yo le daría a Orange, ¿vale? Porque ya sí es verdad que ya le tengo que poner la boca que tengo mía, ¿vale? Y no tendría que hacer nada más, simplemente le daría a OK, ¿vale? Si no me equivoco, veis, ahora ya me asigna IP pública, ¿vale? Esta IP pública ya sí es verdad que ya me estaría dando internet. Con lo cual, si yo ahora me vengo aquí, este servicio evidentemente no va a ser porque está caído, porque esto es un servicio de mi NAS ahora mismo, ¿vale? Y lo que estoy buscando, perdonadme, es la página de antes donde venía todo los ajustes. Aquí está, perdonadme. Los ajustes de los operadores, ¿vale? En el caso que no tengamos internet, como va a pasar, es por una sencilla razón, ¿vale? Porque tendremos que crear una cosita que se llama masquerade, ¿vale? Entonces, es una regla, ¿vale? Que va a dejar pasar todo el tráfico de internet hacia nuestra red local. Para ello, ¿qué hacemos? Nos venimos a IP, nos venimos a Firewall, ¿vale? Y en NAT, la pestaña de NAT, pulsaremos en más. Aquí dejaremos Sources NAT como cadena. Vale, segundo paso que tenemos que hacer, perdóname que tengo aquí una captura de pantalla, tengo que estar mirando. Vale, le diremos que la salida de internet, ¿vale? La boca de salida es la de Orange. Y en Action lo que tenemos que hacer es, en lugar de aceptar, poner que es un masquerade, que está aquí, ¿vale? No tenemos que tocar nada más. Aceptamos y en principio ya deberíamos, ahora sí, deberíamos tener algo de tráfico. Y no entiendo por qué no tenemos tráfico. Bueno, mirad, no tengo tráfico en internet.
¿vale? Y me estaba preguntando el por qué. La configuración está toda correcta, ¿vale? Lo que pasa es que si yo me vengo dentro de mi configuración del Mac, ¿vale? Y me vengo red, aquí veis que en el servidor DNS yo tengo puesto el servidor de DNS de mi hardware de cuando tengo mi red montada, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Va a hacer la petición a internet, busca el DNS, intenta buscar la dirección IP de ese DNS, ¿vale? De ese DNS, perdona. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que no lo encuentra, ¿vale? Entonces, pues es que no hay sentido, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente, oye, pues voy a añadir, en este caso, aunque lo cogerá del router, no me preocupa. Voy a hacer una cosa, voy a borrar el que tengo y voy a aceptar, ¿vale? Vale, una vez que ya, digamos, he cambiado el servidor DNS por uno de Google, ¿vale? Que ya no me hace filtrado. En principio sí debería de tener ya aquí todo lo que sería Internet funcionando, ¿vale? Yo espero que no me deje mal ahora y que ahora sí funcione, ¿vale? Porque ya en principio no hay nada que lo impida, ¿vale? Aún así, seguimos teniendo problemas. Vale, mirad, como soy humano y también me equivoco, pues se me había olvidado de configurar servidores de HCP, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo darle internet a todos los dispositivos que quiera, pero si no tengo un servidor de HCP, cualquier dispositivo que yo conecte no se le va a asignar una IP correctamente, con lo cual no va a acceder a internet, ¿vale? Entonces, para ello, me tendría que venir a IP, dentro de IP me vendría a DHCP Server y aquí añadiría uno. ¿Vale? Perdóname, aquí no añadiría nada. Le daría aquí a DHCP Setup, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos poner? Pues simplemente que asigne a las direcciones bridge, ¿vale? A lo que es la parte de switching de este equipo. Daríamos al siguiente. Esta es la red que habíamos configurado, ¿vale? En principio yo configuro la 01, la 00. Hay gente que configura la 10, hay gente que empieza por 10. Ya aquí lo que queramos poner, ¿vale? Daremos en siguiente. El gateway, ¿vale? La puerta de entrada, el router, en este caso, la dirección número 1. Vale, este es el rango de asignaciones automáticas que queremos hacer por DHCP. Vale, aquí empezamos en la 2 y acabamos en la 254. Podemos cambiarlo. A mí, por ejemplo, yo por defecto tengo puesto en mi configuración inicial que me asigne de la 100 a la 254 de forma automática y las demás me las reservo yo, ¿vale? Para tener yo configurado después por dirección MAC mi red. Le doy a siguiente y aquí los DNS del operador en este caso, ¿vale? Con lo cual, nada más tendremos que hacer. Damos a siguiente. El lead time, bueno, pues lo que queremos que los dispositivos se estén conectados y no haya negociación en ese tiempo, ¿vale? Nada, ya está todo completo. Y ahora sí, venimos aquí, ¿vale? Y cogemos esa dirección inicial que tanto por culo me está dando, ¿vale? Si yo la pongo aquí y la pego, a ver, Dios mío, que no me coge el dispositivo de uno a otro. Bueno, me da igual, escúchame, no voy a coger esa. Si me vengo, por ejemplo, a cualquier página de noticias, ¿vale? Como veis, ya ahora sí tengo internet, ¿vale? Ahora empezarán a salir los banners de publicidad por una sencilla razón, porque no hay un bloqueador de publicidad como estaba antes con el DNS de AdGuard, ¿vale? Pero como veis, aquí ya tenemos directamente lo que sería la internet ya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirad, ¿qué es lo que yo os decía anteriormente con el tema de bueno, aunque nos queda un solo paso, nos queda un pasito bueno, ¿qué es lo que decía que es de los accesos por defecto? Mira, si yo le doy a terminal, ¿vale? Mira, aquí me dice que tengo un login, ¿vale? Con el usuario admin a las 14. Desde la IP, vamos a abrirlo un poquito para que lo veamos algo mejor, ¿vale? Desde una IP que no es la mía, ¿vale? Vía Winbox. Tengo otro a las 12:27 porque aquí no habrá cogido la hora, ¿vale? Ahora hay 35 segundos, hay 37, hay 38 y como veis todo desde IP distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el router está recibiendo ataques, mira, por vía telnet, por vía telnet, por vía telnet, por vía telnet, ninguno es por Winbox, ¿vale? Quitando esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este router está ahora mismo ya conectado a internet y la gente está intentando entrar a él,
¿vale? Entonces, para ello, evidentemente, como siempre decimos, deshabilitar el usuario admin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues venirnos a System, venirnos a User, yo cojo el usuario admin y lo que hago es que creo otro, ¿vale? Como dijimos antes, pues le doy a un usuario normal, aquí le creo con todos los derechos y con clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque así ahora, una vez que yo tenga creado este, deshabilito este usuario admin y ya me quito esos ataques por defecto. Entonces, yo si ahora salgo y me vuelvo a conectar a Winbox, ¿qué es lo que va a pasar? Que con admin no voy a entrar. Pero si yo le pongo mi usuario aquí y me conecto, ya entro en la configuración, ¿vale? Y dejaré de recibir estos ataques, ¿vale? Vía Telnet al equipo. Si yo hago lo siguiente, mira, como veis, están intentando entrar en este momento, ¿vale? Aquí lo veis claramente, ¿no? Lo habéis visto que a las 0, a las 5, a las 8 segundos, a los 15, están intentando entrar todos por vía Ethernet y todos desde esta IP, ¿vale? Por eso os digo de que después tenéis que quitar digamos, las vías de acceso al equipo que no vayáis a utilizar. Esto fijaos, que simplemente yo lo único que he hecho ha sido darle internet, o sea, a la conexión. Y sin embargo, fijaos cómo se están intentando conectar a este equipo, ¿vale? Probando por defecto, ¿vale? Con admin, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, cuidadito con estas cosas, ¿vale? Para que no pase eso, pues lo que tenemos que hacer es lo de deshabilitar los puertos, ¿vale? De acceso que no fuésemos a utilizar. Y para ello, ¿vale? Nos tendríamos que venir a IP, Services, y aquí el primero que me voy a cargar, el que me están intentando acceder, evidentemente, Telnet, ¿vale? Después SSH, no lo voy a utilizar. API, aquí está, ¿vale? Voy a quitar todos estos y voy a dejar solamente Winbox. ¿Vale? Y una vez que ya los he dejado deshabilitados, fijaos que el último ha sido a las 13:50 y 17 segundos y ya no ha vuelto a acceder o a intentar acceder, ¿vale? Entonces, ya han parado esos ataques, ¿vale? Para que veáis lo monitorizada que están las redes, ¿vale? Y cómo con los usuarios por defecto se puede entrar, ¿vale? O se puede intentar entrar. Esto lo quería hacer así queriendo para que lo veáis en directo, ¿vale? Es decir, cuando se graba este vídeo, se hace con esa intención. Si yo no deshabilito el usuario admin y como era antiguamente, los routers MikroTik no ponían una clave o no salía la ventana de poner una clave por defecto, en el momento en que le dábamos internet y no desconectábamos los puertos, desde esta IP entrando con el usuario admin, estaban dentro, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, es un coladero, ¿vale? Es un motivo de seguridad por el que se corrigió, ¿vale? Bueno, mirad, ya lo que quedaría sería introducir, ya que estamos en la terminal, introducir el siguiente comando, que os lo dejaré en las notas del vídeo y en el post, ¿vale? Para habilitar el helping NAT o lo que sería el loopback, ¿vale? Que sería poder resolver los proxy inversos dentro de nuestra red, ¿vale? Para ello nos vendríamos a la terminal, aquí escribiríamos IP, pulsaríamos tabulador, luego escribiremos firewall o fire, le daremos a tabulador y por último escribiremos NAT y le daremos a tabulador. Y por último, copiaremos el comando, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Nos añade esta regla de forma directa, ¿vale? A este apartado. IP, firewall, NAT, y como veis, aquí la tenemos, ¿vale? Entonces, con esto, lo que se podría hacer ya es resolver un proxy inverso dentro de nuestra red local. No sé si al tener directamente... Aquí no, pero no es por nada, sino porque el equipo mío está configurado de otra manera. Ahora mismo le estará asignando una IP, ¿vale? Que no estará funcionando y por eso no me resuelve los proxy inversos, ¿vale? Esto es fácil, es decir, simplemente al NAS se le asigna la dirección IP o al equipo asignaríamos la dirección IP que tendría y en principio lo deberíamos de poder ver. Si no me equivoco, pues a ver. Es que no lo tengo configurado, ¿vale? Vale, aquí hay un montón de equipos conectados. Y aquí están todas las
redes, ¿vale? Lo que está accediendo ahora mismo. Entonces me ha cambiado la dirección del equipo mío, ¿vale? Por eso no me resuelve, pero es necesario para hacer ese NAT loopback bueno, o lo que sería el tema de resolver, como ya he dicho, resolver los procesos inversos dentro de nuestra red local, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, por último, una cosa que gracias a Capi, ¿vale? Que me resolvió este problema, a mí me traía por la calle la amargura. Y era, yo tenía antes una conexión con Pepephone de 500 megas. Pasé a Orange al giga simétrico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de repente me volvía loco. ¿Por qué? Pues porque le hacía test de velocidad a la conexión y me daba simplemente 600 megas, ¿vale? Entonces, incluso lo podríamos ver por aquí, speedtest.net. Si no me equivoco ahora, que todavía no lo he tocado, ¿vale? Lo tendremos con... Nah, que está llegando a los gigas, ¿vale? Pero cuando yo lo hacía, aunque aquí me daba el giga, cuando yo le daba al tema del test de velocidad me llegaban 600 megas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente deshabilitar, o no sé si deshabilitar o habilitar el fast track, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente con estos dos comandos, ¿vale? Lo vamos a ver. Si no me equivoco, aquí faltará una barra, ¿vale? Y ponemos también este siguiente comando. ¿Vale? A ver, este comando, que como estoy empezando a copiar y pegar desde el iPad, pues es complicado. Vale. Y con eso, ¿vale? Ya tendríamos que tener todo configurado. Tenemos internet de manera básica, ¿vale? Es decir, ahora mismo ya habríamos quitado el router de la operadora, ya tendríamos nuestro Microti montado y funcionando con las partes más básicas, ¿vale? Y en el siguiente vídeo lo que quiero hacer es enseñaros a abrir puertos, que no es difícil, pero no es intuitivo, ¿vale? Como en otro tipo de router en el Micro-T, ¿vale? Y también instalaremos WireGuard, ¿vale? Para tener la VPN dentro del router, que como siempre decimos es donde tiene que estar, ¿vale? Así que, bueno, nada, por lo demás, nada, si os ha gustado el vídeo, oye, me ha costado, ¿vale? Me ha costado bastante, no estoy muy puesto en Micro-T. He intentado hacerlo de manera que sea entendible, ¿vale? Perdonar por el fallo del DHCP server, porque, bueno, es una cosa que lo configuras y lo dejas. Entonces, cuando tienes que preparar un tutorial de este tipo, pues, bueno, puede ser que se te quede ahí y que, bueno, nos hemos dado cuenta del fallo, con lo cual no hay pega. Gracias también a Ezequiel, que, bueno, me pasa un antiguo técnico de la empresa, ¿vale? Que me ha ayudado con un artículo de su blog, ¿vale? En el que explica muy bien, paso a paso, cómo hacer esta conexión, ¿vale? Pero yo lo quería llevar al vídeo. Entonces, pues bueno, gracias también a Ezequiel, ¿vale? Por esta ayuda. Y en principio, oye, espero que así os animéis, ¿vale? No poneros a comprar MikroTik como locos. MikroTik, pues bueno, tiene sus pegas. Es decir, como veis, la interfaz es totalmente arcaica. Esto es una cosa bueno, que para mí no es lógico, ¿vale? Es algo muy antiguo. Lo que pasa es que es fiable al 100% y configurable con todo lo que queráis. Aquí solamente vamos a ver la parte básica, pero bueno, aquí podemos preguntarle a nuestro fantasma, ¿vale? A Felipe, a Dementor, qué es lo que no se puede hacer con un MikroTik, ¿vale? Que él también los maneja y bueno, ya os digo, es un router que está en unos 60, 70 euros, ¿vale? No es un router carísimo, pero sí es verdad que tiene el defecto, ¿vale? De que la wifi es muy blandita. Entonces, o bien se pone un punto de acceso, o bien se le pone otro router configurado, ¿vale? Abajo en una planta, si tenéis dos plantas y tal, porque el alcance ya os digo que es bastante... la wifi del MikroTik siempre ha sido su talón de Aquiles, ¿vale? Ha sido su punto débil. Entonces, pues bueno. Como os digo, la semana que viene intentaremos configurar WireGuard
y abrir puertos, ¿vale? Así que nada, nos vemos esta semana que viene. Disfruta esta semana y sé bueno, ¿vale? Dale mucho cariño al vídeo. Gracias, hasta luego.